¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a este Primera Plana, en esta primera también semana del mes de octubre, una semana en la que se ha hablado de muchas cosas. Por ejemplo, se ha vuelto a hablar una vez más de esa llamada huelga de bolis caídos, que algunos lo denominan así, ese descenso en las multas de tráfico que impone la Guardia Civil. Pero ¿es eso cierto en el caso de Asturias? Vamos a tratar hoy este asunto porque hablamos de un cuerpo, la Guardia Civil, que reúne a más de 2.100 efectivos en Asturias. Hay muchos temas que preocupan sobre este asunto, sobre la Guardia Civil, sobre sus cuarteles, sobre sus condiciones laborales, sobre, por ejemplo, la presencia de guardias civiles españoles en Afganistán. Para saber curiosidades y para ponernos al día de este tema sin duda absolutamente actual, esta va a ser nuestra primera entrevista de hoy. Así que les presento ya a nuestro invitado, que es Ramón Prendes y que es el secretario de la Asociación de Guardias Civiles. Ramón, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Asociación de Guardias Civiles, porque evidentemente la Guardia Civil, como cuerpo militar que es, no puede tener un sindicato que defienda a sus trabajadores, claro está, ¿no? Así es. Los guardias civiles solo podemos formar asociaciones profesionales, como en este caso somos nosotros, la Unión de Guardias Civiles de Asturias, o asociaciones culturales, que nosotros también tenemos la vertiente cultural de nuestra asociación, ¿no? Tenemos prohibido el derecho a la sindicación, el derecho a la huelga y, bueno, pues muchos más derechos. ¿Y el derecho a manifestarse también? También. Al menos también, aunque de vez en cuando los juzgados hasta nos dan la razón, con lo cual eso demuestra que algo se está haciendo mal con la Guardia Civil a nivel gobierno. Bueno, hablamos enseguida de esos derechos laborales que defiende la Asociación de Guardias Civiles, pero antes, si queréis, podemos hacer alusión a este tema que mencionábamos justo ahora mismo en la entradilla, la llamada huelga de bolígrafos caídos, el descenso de las multas, que ¿se nota o no se nota en el caso de Asturias? Hombre, es evidente. Los números no los tenemos porque se han preocupado de ocultarlos en los últimos meses, se han preocupado y muy mucho, lo están haciendo muy bien en esa faceta, pero preguntando a nuestros compañeros, pulsando opiniones, sabemos que el descenso en sanciones pues supera el 60%, haciendo el balance del último semestre aproximadamente, 5 meses. Estamos en un 60% de descenso en Asturias. Ya le digo, aproximadamente, porque los datos reales no es muy difícil conseguirlos y bueno, como he dicho, lo están haciendo bastante bien en ese aspecto. La huelga de bolis caídos, bueno, pues es una denominación que yo creo que desde la propia prensa ha salido, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una conducta individual y personal de cada gente. Aquí no ha habido una convocatoria de huelga por parte de ninguna asociación porque sería una ilegalidad en ese caso. Pero ha habido una reacción unánime ante el recorte salarial que nos ha afectado, porque hay que recordar que, curiosamente, estamos en la legislatura donde se nos había prometido una equiparación salarial con el resto de cuerpos policiales, ¿no? En la Unión de Guardias Civiles... Llegó la crisis, ¿no? Exactamente. Llega la crisis y la Unión de Guardias Civiles hace meses ya que ha aparcado esa petición de equiparación salarial. Pero lo que nos parece que es ya un exceso y es una tomadura de pelo es que se nos recorte el salario cuando estamos muy lejos de tener el mismo que otros compañeros de otros cuerpos policiales. Entonces, como he dicho, eso ha sido una respuesta ante ese abuso que vino acompañado de un recorte de medios para hacer el trabajo los agentes. O sea, se habla de recortes hasta en las boquillas de los alcoholímetros, porque dicen que cuestan, son 13 céntimos o algo así. Cada boquilla 13 Cada céntimos. boquilla 13 céntimos. ¿Y eso es cierto? ¿Hay menos controles de alcoholemia por eso, por el tema de las boquillas? ¿O? Evidentemente, si te están diciendo que tienes que ahorrar boquillas, el Guardia Civil lo primero que hace es primer tiempo de saludo y acatar la orden. Pero es que esa propia circular decía que solo se tomen pruebas de alcoholemia ante evidentes síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas. Señores, esto es una auténtica aberración y es una negligencia. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay personas que toman alcohol y no dan síntomas de haberlos tomado.
Entonces, ¿qué me quieren decir? ¿Que esa persona está en condiciones de poder coger un vehículo y ponerse a circular? Bueno, pues según ellos sí. En esa misma circular venía un recorte en los kilómetros a recorrer por las patrullas, venía el parar el motor de los vehículos cuando se haya llegado a un punto, o sea, se recortaba la capacidad de reacción, limitaba el uso de motocicletas y vehículos todoterreno, cuando todos sabemos que en Asturias, sobre todo, hay carreteras donde lo más apropiado es ir con un vehículo todoterreno. En fin, es tal el disparate que, bueno, pues eso lleva a la frustración y al desencanto y a la indignación. Y, como digo, a título personal e individual, los agentes tomaron esa postura. ¿Que podemos o no podemos estar de acuerdo? Bien, pero la postura, lo grave del asunto es que se sigue manteniendo en el tiempo y nos preocupa. Como asociaciones nos preocupa el que nuestros compañeros o nosotros estemos en esas condiciones de trabajo y con esas presiones por parte de la Administración para recortar, en principio, tu salario y, en segundo lugar, tus medios para hacer ese trabajo, ¿no? Bueno, el salario os afecta a vosotros además personalmente, pero es que además los medios afectan a los ciudadanos. Es decir, hay menos patrullas o circulan menos los vehículos, en fin, ¿en qué se han notado esos recortes de cara al ciudadano? Hombre, pues evidentemente se circulan menos kilómetros, con lo cual se vigilan menos puntos de nuestras carreteras. O sea, hay más puntos estáticos. Bien, los puntos estáticos son necesarios para hacer el trabajo preventivo, pero bueno, evidentemente hay que vigilar todos los puntos de la carretera, porque también es preventivo la presencia del vehículo. Correcto. Si hay un descenso de la recaudación de multas del 60%, ¿se achaca a la huelga o también es que hay menos infracciones? Por ser muy ingenuos, ¿es que somos mejores conductores? Sí, puede ser, no sé. Vamos a ver, la recaudación de multas viene presupuestada, eso viene en los presupuestos generales del Estado. Y a mí personalmente lo que me ha llamado poderosamente la atención, y no puedo hablarte de millones de euros en concretos, pero sí sé que en los presupuestos generales del Estado del año en el que estamos, venía prevista una partida en ese ingreso, un 15% adicional sobre lo recaudado el año anterior. Claro, a nadie se le escapa que en este país se conduce mejor que hace años. También hay mejores vehículos, en fin. Bueno, los conductores están más preparados. Con todos los añadidos, ¿no? A mí no me entra en la cabeza que esté previsto un ingreso adicional del 15% sobre la cantidad recaudada del año anterior, cuando en este país se conduce cada vez mejor. Lógicamente debería ser menor esa recaudación, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuestiona la labor de la Dirección General de Tráfico, si está encaminada en verdad a darnos seguridad y a velar por nuestra seguridad, o destapa un afán recaudatorio, ¿no? Cada uno que saque sus propias conclusiones, pero bueno, en fin, yo he sacado las mías a título personal y la verdad es que no me cuadra mucho esa partida incrementada en un 15%, ¿no? Previsto. Ahora nos encontramos con la realidad y la realidad nos dice que aproximadamente se han recaudado durante estos últimos 6 meses, alrededor de 50 millones de euros menos que se habían recaudado el año anterior. Lo cual nos viene a dar la razón, aparte de esa huelga de bolis caídos o no, de que en este país se conduce cada vez mejor y cada vez hay menos infracciones, ¿no? No obstante, no deja de ser curioso, llama la atención que se pueda presupuestar algo como las multas. Yo es que me llama la atención a mí también. O sea, no alcanzo a entender. Eso que dicen los ciudadanos en la calle, Ramón, de que se les obliga a la Guardia Civil, a la Policía en general, a la Policía local, me refiero, pero especialmente a la Guardia Civil, a imponer un número de multas, ¿es cierto o es una leyenda urbana? Bueno, hoy en concreto he recibido una llamada de un compañero donde parece ser que en una reunión recientemente habida
por parte de un oficial de tráfico se ha propuesto quitarle un complemento de seguridad vial que se les da a esos agentes por hacer el trabajo que están haciendo. Pues parece ser que hay 2 o 3 casos en los que se les va a quitar ese complemento y curiosamente coincide con los agentes que han puesto menor número de denuncias, ¿no? Yo esto me parece muy grave y... Sí, estamos hablando de cosas muy serias. Y pronto sabremos si va a ser así o no. Lo que estamos dispuestos desde la Unión de Guardias Civiles es a tomar las acciones que consideremos oportunas en cuanto se produzca el primer caso. Por cierto, en cuanto a la situación de los radares, ¿consideráis desde la Guardia Civil, como los profesionales de tráfico que sois, que están situados en los sitios donde ayudan a prevenir accidentes, o en ocasiones más bien se piensa en tener un afán recaudatorio más que preventivo? En la Unión de Guardias Civiles creemos que la instalación de los radares no están en los puntos idóneos. ¿Por qué? Porque no están en los puntos donde más siniestralidad hay. Que los radares tienen que ser un punto preventivo, donde se sepa que usted va a pasar a 150 y va a ser sancionado. Y si esa vía no está en condiciones de coger una velocidad de 100 km/h, pues el radar se lo pondremos a 80 y le advertiremos. Y esa es la labor que tienen que tener los radares, no instalarlos en vías rápidas donde a todos nos puede pasar de pasarnos 20 kilómetros del máximo establecido en cualquier momento, ¿no? Entonces, te puedo decir, lo que te refería anteriormente. Consideramos que no están instalados en los puntos adecuados. Hay quienes hablan también en muchas ocasiones del control que se ejerce sobre quienes conducen y han bebido, cosa que está muy bien, pero que parece que existe cierta impunidad, porque no hay forma de medirlo, contra quienes conducen bajo la ingesta de otro tipo de drogas que no sea el alcohol, ¿no? ¿Es así o no? Ahí está, hay unos... Porque hasta el momento no hay pruebas. No, es un problema añadido en el tema de seguridad vial, ¿no? La ingesta de drogas en ocasiones unida al alcohol, pues la verdad es una bomba de relojería y no tenemos los suficientes medios todavía para atajar esta situación, ¿no? Se han instalado en ocasiones controles acompañados de médicos y tal, y yo creo que hay que profundizar mucho más en esa materia, hay que establecer algún protocolo y formar equipos donde sobre todo fines de semana se actúe más sobre esa materia, ¿no? Sobre esa situación que no olvidemos que se está detectando cada vez mayor consumo de cocaína, sobre todo, aparte de otras sustancias que están entrando en el mercado ese, y yo creo que debemos de estar preparados con medios adecuados, pero bueno, viendo la situación que hasta en lo básico están aplicando recortes, la verdad es que parece que estoy hablando de algo futurista, sí, porque presente no va a ser, ¿no? Pero sí creemos que es conveniente hacer un trabajo serio sobre ese tema y habrá que implicar a varias administraciones y que nos pongamos a trabajar todos, ¿no? Decíamos antes que en Asturias existen en torno a 2.000, algo más de 2.100 guardias civiles efectivos en Asturias. Hablemos de las condiciones laborales de estas personas, porque lo primero que hay que decir es que ese número se va a ver disminuido de inmediato porque no hay las incorporaciones suficientes como para cubrir las jubilaciones o las bajas, ¿no? Efectivamente, la oferta de empleo para Guardia Civil este año es de poco más de 200 plazas, cuando la realidad nos dice que durante este año se van a jubilar cerca de 1.000 agentes. Esto, claro, supone una merma de efectivos en las plantillas. En unas plantillas más que en otras, pero la realidad es la que es, ¿no? Nosotros hemos propuesto ya desde hace 3 años un estudio sobre una reestructuración del cuerpo en la Comunidad Autónoma de Asturias. De esos 68 cuarteles pasaríamos a tener solamente 27.
Vaya reducción, ¿no? Menos Sí. de la mitad. ¿Sobran tantos cuarteles? Sobran tantos cuarteles. Incluso se podría hacer algún esfuerzo reduciendo alguno más. Pero bueno, para que ya sería suficientemente traumática hacer esa reducción, pero estamos seguros de que se daría un mejor servicio al ciudadano, habría más presencia de guardias civiles en la calle, se mantendrían esas 27 instalaciones abiertas durante las 24 horas del día, porque no hay que olvidar lo que somos, un servicio público y de atención al ciudadano. Y la realidad ahora nos está diciendo que más del 80% de acuartelamientos de la región están cerrados 16 horas al día. Como si no estuvieran, ¿no? Los Exacto. que atienden a zonas rurales, etcétera, y están cerrados la mayor parte a del cualquier tiempo. cuartel que nos acerquemos, difícil será encontrarlo abierto a las 9 de la noche, por ejemplo, o a las 3 de la tarde, o a las 4. Abren por la mañana y el resto del día se cierra. O tienen un horario de 9 a 2 y por la tarde de 5 a 8 y el resto se cierra. Entonces, claro, no estás dando el servicio adecuado al ciudadano y, en segundo lugar, las plantillas que prestan el servicio en esas unidades tan pequeñas, cualquier modificación en el servicio, como puede ser una incidencia de una baja, pues supone un cambio de planes a toda la plantilla. Planes que tampoco existen, porque un guardia civil a día de hoy, en la mayoría de unidades, desconoce el servicio que va a tener la semana que viene o pasado mañana. O sea, el tema de ¿Y eso ocurre en jornada, otros cuerpos o es algo que solo ocurre en la Guardia Civil? solo ocurre en la Guardia Civil, y están poniendo como excusa que nuestro despliegue que no permite hacer esas cosas. No, pues hagamos un despliegue como el que nosotros proponemos, donde hay unas plantillas con 30 o 35 agentes, no menos, y que se van a poder establecer unos turnos que en un momento puntual que falla un agente, esa baja va a ser cubierta por otro y no va a haber ningún problema, o no va a ser muy significativo el que falte un agente o no. Entonces, estábamos hablando en el seno del Consejo sobre jornada laboral y sobre horarios. Las cosas parecía que pintaban bastante bien y desde la Unión de Guardias Civiles solicitábamos la aplicación de unos índices correctores al personal que trabaja a turnos, porque entendemos que el sobreesfuerzo del trabajo a turnos pues merece una compensación. No estamos hablando de compensación económica, porque sabemos y somos conscientes del momento de la situación en la que estamos a nivel nacional y a nivel europeo, pero sí pedíamos una compensación horaria para esas personas que trabajan tarde, mañana, noche, festivos, en fin, compensar un poquito ese esfuerzo. La respuesta que hemos obtenido en el seno del Consejo ha sido la imposición de una jornada que va a seguir permitiendo que cualquier guardia civil trabaje una media de 14 horas más al mes que cualquier otro miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Porque es que a día de hoy un guardia civil trabaja 22 horas más que cualquier miembro del Cuerpo Nacional de Policía, que cualquier miembro de, ya no decimos Mossos de Escuadra ni Ertzaina, porque si en Policía Nacional estamos a una diferencia de 22 horas, en esos cuerpos policiales podemos hablar de 40 o incluso más. Entonces nosotros lo que pedimos es una compensación en reducción de jornada, digamos, para esas personas que trabajan a turnos. Y como te he dicho, la respuesta de la Dirección General ha sido imponernos una jornada, la que ellos han propuesto, que viva el talante, de paso, y nos sigue condenando a los guardias civiles a ser los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que más horas trabajamos, y bueno, también cabe recordar aquí a un menor salario. Y nos parece una injusticia, o sea, creemos que no tiene justificación que un guardia civil tenga que trabajar más horas que cualquier otro compañero de otro cuerpo. Y además ganar menos. Menos que la policía local y menos que la Policía Nacional, ¿no? Menos que cualquier cuerpo de seguridad del Estado. Eso está. Las diferencias pueden oscilar desde los 150 euros hasta los 1.000, tranquilamente. Bueno, la situación de los cuarteles en Asturias, ¿cuál es? Porque en muchas ocasiones la asociación de la que usted es secretario se ha quejado, ¿no? De algunos Pues de sí, ellos, además. Pues sí, la situación de muchos cuarteles en Asturias es lamentable. Anteayer venía el ministro
a inaugurar el cuartel de Navia, que es una de las pocas obras nuevas que se han hecho en los últimos años. Esa y la de Llanes yo creo que son las dos últimas que se han hecho. Quiero recordar también que el ministro le gusta mucho venir a inaugurar cuarteles, pero no se acerca a los guardias civiles a conocer sus problemas. Tenemos que acercarnos nosotros a él, como hemos hecho en el pasado mes de mayo, en agosto, a visitarle a su casa, a entregarle una carta con la problemática, a ver si por fin se da por enterado, ¿no? Pero, como te decía, la situación de los cuarteles de la Guardia Civil en Asturias es lamentable. Podríamos hablar de ejemplos como el de Trevías, como el de Cabrales, Noreña. En fin, hay cuarteles de la Guardia Civil donde parece que uno está, cuando entra allí, pues en el siglo XVIII, ha retrocedido mucho, ¿no? Que hemos dado un vuelco en la historia. Y en esas condiciones están trabajando nuestros compañeros, y es una auténtica vergüenza que también el ciudadano se tenga que acercar allí a cualquier trámite y vea el estado de esas instalaciones ruinosas, llenas de humedades, agrietadas. Moreda también está el cuartel auténticamente cayéndose, Cabaña Quinta, o sea, son verdaderos dramas ver esas instalaciones, ¿no? Y desde la Unión de Guardias Civiles en reiteradas ocasiones hemos mostrado esa problemática tanto en delegación de gobierno como a los ayuntamientos implicados en ello, y la verdad es que nuestros éxitos han sido escasos a día de hoy, ¿no? Es lo que decimos, tengamos menos unidades abiertas y tengámoslas dignas para que nuestro trabajo pueda hacerse con una dignidad mínima y no tener que estar en auténticas pocilgas como es el caso ahora, ¿no? Bueno, hablemos de un último asunto no menos importante por ello, como es la presencia de la Guardia Civil en muchas ocasiones en lugares como Afganistán. Eso ha costado la vida de alguno de sus compañeros recientemente, y sobre eso la Guardia Civil en muchas ocasiones ha querido pronunciarse también, ¿no? ¿Cree que deben estar allí la Guardia Civil en Afganistán adiestrando a policías locales o no? Nosotros, desde la Unión de Guardias Civiles, cuando se envió la primera misión a Afganistán, creo recordar hace año y medio aproximadamente, ya enviamos distintos escritos a Dirección General, Ministerio del Interior y Gobierno, exponiendo nuestro temor a que nuestros compañeros pudiera sucederles algo como desgraciadamente ha pasado recientemente, y en definitiva exponiendo que no era el sitio más adecuado ni era nuestra misión, porque hay que recordar que la Guardia Civil no está preparada para intervenir en conflictos bélicos. Nosotros no tenemos cañones, ni estamos preparados para trabajar con esas herramientas. Bueno, lo primero Por lo tanto, que decir es si es un conflicto bélico o no, porque el gobierno no lo califica como tal, ¿no? Evidentemente, pero bueno, ya que el gobierno no lo califica como tal, pues no sé, podían mandar a niños de excursión a visitar a los niños afganos también, ¿no? A los míos que no los envíen, ya me preocuparé yo de ello, ¿no? Pero en fin, es que me parece tan absurdo no reconocer una evidencia. Es un conflicto bélico como la copa de un pino, y quien diga lo contrario, bajo mi punto de vista, está mintiendo. Entonces ahí la Guardia Civil no pinta nada, eso está muy claro. Y nos pueden vender que nuestros compañeros van a realizar labores formativas en la policía de allí y tal, perfecto. Pero bueno, teniendo en cuenta la oferta de empleo que ha habido para Guardia Civil este año, que excede muy poquito las 200 plazas, teniendo en cuenta que esas academias de Guardia Civil tienen una capacidad para albergar hasta 4.000, 5.000 personas haciendo cursos, ¿por qué no adoptamos la postura más inteligente que creo yo sería traeros a esos policías y darles la formación en nuestras academias? Y de paso nuestros compañeros no estarían corriendo riesgos. Esto también lo hemos expuesto a raíz de los graves sucesos que hubo con nuestros compañeros que resultaron fallecidos, y parece ser que hay alguna idea, o que alguna idea en ese sentido se está moviendo.
a nivel Ministerio de Interior y Dirección General. Pero bueno, lo que sí pedimos que los que están allí que los repatrien ya. Y también lo hemos pedido, pero bueno, no nos han hecho caso. Probablemente hasta sería más económico traer a los policías de Afganistán aquí a recibir esa instrucción que llevar a guardias civiles españoles allí, ¿no? Estamos seguros que en el aspecto económico sería un ahorro también, porque no habría en primer lugar los ahorros de desplazamiento en cuanto a aviones y en segundo lugar, pues evidentemente un guardia civil no cobra lo mismo en España que en Afganistán. Hay que pagarle unas dietas y hay que darle una manutención y un material que aquí no le hace falta. Porque quien dentro de la Guardia Civil acude a Afganistán, de momento lo hace de forma voluntaria, ¿no? Efectivamente. Son compañeros que tienen una formación especial, son compañeros que han trabajado en grupos antiterroristas o que están trabajando en grupos antiterroristas, pero van de manera voluntaria a Afganistán. Sobre todo, pues ya digo, prima el aspecto de que bueno, es una buena ocasión para darle un empujón a la hipoteca que puedas tener aquí. En fin, es un drama tener que jugarte la vida de esa manera para poder salir del paso económico. Sí, económicamente, bueno, es una forma, como dice, de aliviar un poco. Exacto. Van unos meses, ganan evidentemente más dinero que trabajando aquí. Exacto. Y bueno, pues por los... También es más arriesgado, evidentemente. Por los conocimientos que tenemos sobre la gente que ha ido, que conocemos y tal, pues vamos, las cosas van en ese sentido, ¿no? Entonces, nos parece lamentable que tengamos que recurrir a esa decisión, ¿no? De tener que irte a un país en conflicto, porque es así, es evidente que está en conflicto. Y lo que sí pedimos es eso, que inmediatamente se vengan para acá nuestros compañeros y los policías a los que haya que darles formación y que se les dé la formación adecuada aquí. Y hombre, de paso a lo mejor les enseñamos algo, que nuestra cultura es muy rica en muchas cosas, entonces, no lo sé, a lo mejor ven que en el mundo hay más cosas, ¿no? Pues sí. Que también sería una buena lección para los afganos. Yo abren un poco su campo de visión, ¿no? Exacto. Ya. Bueno, no sé si por último Ramón quiere añadir algún tipo de reivindicación más o algo más a la entrevista que estamos realizando para acabar. Pues bueno, creo que de momento ya tenemos bastante. Y ojalá se cumpliera, que eso es otra cosa, ¿no? Ojalá se cumpliera, pero sí pediría, no sé, pues un deseo, ¿no? de que poquito a poco, y somos conscientes de que en materia económica es imposible ahora dar algún avance, y es más, nosotros nos parecería un ejercicio de insolidaridad total nosotros ahora estar reclamando una subida de sueldo cuando a diario están yendo trabajadores a la cola del paro, ¿no? Por otra parte, también quisiera destacar que en la manifestación que tuvo lugar el pasado día 18 de septiembre, el aparato del Estado se preocupó muy mucho de mezclar nuestras reivindicaciones, que eran sobre jornada laboral, con que queríamos la desmilitarización del cuerpo, que estábamos solicitando una subida salarial. Es incierto. Tanto la desmilitarización, es un tema que tenemos también aparcado, como la subida de sueldo. En ningún momento los guardias civiles el 18 de septiembre hemos reclamado otra cosa que no sea derechos y jornada laboral. No hemos pedido otra cosa. Y desgraciadamente, para poder hacer esa manifestación legal, nos ha tenido que dar la razón un juzgado, que es lo que habitualmente pasa en la Guardia Civil. Los pequeños avances que vamos consiguiendo van a base de sentencias judiciales. Es vergonzoso, pero es la realidad. Por eso mi deseo sería de que en el futuro inmediato se puedan dar avances, aunque sean cortitos, pero que no haya la necesidad de tener que ir al juzgado. Que luego queda en muy mal lugar el Estado también, ¿no? Porque cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que nosotros tenemos derecho a manifestarnos, la verdad es que el Estado queda en muy mal lugar.
Bueno, que quede claro que además la mayoría de esas reivindicaciones no son salariales, que no les puede tachar de insolidarios, no. De pedir en un momento en el que... ¿no? En ningún momento hemos pedido más sueldo ni desmilitarización, que también se nos acusaba de ello. Pues Ramón Prendes, el secretario general de la Unión de Guardias Civiles en Asturias, muchas gracias por venir a contarnos todo esto. Algunos de los temas algunas de las reivindicaciones, sobre todo, son veteranas ya se han repetido en el tiempo, no se terminan de corregir. Tienen canas Eso me temo. La mayor parte de las reivindicaciones, sí. No por eso vamos a dejar de decirlas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria. Enseguida volvemos con otro tema de actualidad, otro tema que marca la información en estos últimos días en Asturias. Nos vamos a la publicidad y volvemos de inmediato. Aquí estamos de vuelta después de la pausa publicitaria. Bienvenidos de nuevo, dispuestos a hablar de una ciudad, Oviedo, que iba camino de tener, decían en su momento, un sobresaliente alto en esas opciones a ser ciudad capital europea de la cultura y que de sobresaliente alto quedó suspendida. Vamos a hablar de qué es lo que ha ocurrido, de por qué Oviedo finalmente no ha podido estar entre las seleccionadas para obtener ese título de ciudad capital, ciudad europea de la cultura en el año 2016. Y qué mejor que hacerlo con Antonio Masip, eurodiputado del Partido Socialista, formaba parte de esa delegación que se llevó ese jarro de agua fría al ver que Oviedo finalmente no salía elegida y con el que, por cierto, al ser eurodiputado, desde luego vamos a hablar de muchos más temas aparte de este. Pero bueno, vamos a empezar con esto que, bueno, no es que sea un tema desagradable, pero podría haber sido mucho más agradable si finalmente lo hubiera conseguido. Don Antonio Masip, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, y para mí muy desagradable, porque desde luego le eché narices en favor de mi ciudad, en favor de mi región, porque creo que se merecía Oviedo ser capital cultural europea. Ya lo éramos, ¿eh? Ya fuimos capital europea y hay que remontarse, y hay que conocer bien la historia. Alfonso II el Casto, rey y alcalde de Oviedo, pues aquí se hizo una capitalidad europea cultural. Ahí están los monumentos del Naranco. Era nada más que Europa volviese sobre sus orígenes, sobre sus señas de identidad. Y eso es muy importante para la unidad europea de este momento. Ver las señas de identidad europeas que están en Oviedo y estaban en Aquisgrán con Carlomagno. Eran los dos referentes, Oviedo y Aquisgrán. ¿Y qué ha fallado? ¿Qué ha ocurrido? Mire, yo no sé lo que pasó antes en este expediente. Yo sé que hubo líos, en fin, yo no estaba en ese expediente. Con la terna esa que se Con la quiso terna, formar, ¿no? Con situaciones que se produjeron ahí, malos entendidos, pero yo eso no puedo entrar en ello. No me corresponde. Eso ocurrió antes de que yo entrase en el expediente. El expediente que yo vi solo era uno, y era el que había que defender. Yo fui abogado toda mi vida, yo tenía que defender ese expediente, que era el expediente, independientemente que fuese patrocinado por el Partido Popular o por el alcalde de Oviedo, en fin, yo tenía que defender ese expediente y no había más tutía. Y eso fue lo que hice, y eso en lo que creí con convicción, porque creo que estaba bien hecho, el ayuntamiento lo hizo bien, y por tanto tenía que apoyarlo, era mi deber. Y después, bueno, pues no salió. Yo tuve la impresión en el examen que nos hicieron en el Reina Sofía de Madrid el día 28 de septiembre, tuve la impresión de que habíamos sacado, cuando ibas a la facultad, yo estudié 2 carreras, y cuando ibas a la facultad y el examen era oral, siempre tenías la impresión de si habías ganado o perdido, si habías aprobado. Yo tuve la impresión, por las preguntas, por lo que me dijeron algunos de los miembros del jurado, que incluso yo por mi falta de movilidad pues tuve que ir al servicio en un momento dado, y me crucé con un miembro del jurado que me dijo unas palabras muy elogiosas de la intervención. Entonces tuve la impresión de que habíamos sacado ese sobresaliente alto que dice usted. Después no fue así, lo lamento muchísimo, y creo que esta experiencia no se debe de perder. Yo creo que debe continuar en esa vía, porque Oviedo sigue siendo capital cultural, independientemente de que tenga el sello que yo llevo aquí o no lo tenga. El otro día estaba en esa misma silla Gustavo Bueno y nos decía que al final se dieron cuenta que esas palabras de elogio, tristemente, es que se las decían a todas las ciudades, ¿no? Entonces les causaron una impresión de que parecía todo estaba hecho, pero luego no... Sí, bueno, sí, el protocolo y la corrección en Europa, la gente es muy correcta, siempre es muy tolerante, en fin, y siempre muy educada.
Y efectivamente eso pudo hacernos un eclipse sobre esta situación. De todas maneras, hubo alguna candidatura que salió de allí en otro sentido, salió bastante defraudada y a pesar de todo resulta que salieron adelante, ¿no? Y después yo no sé cuáles son los expedientes de las 6 ganadoras, pero me resulta muy difícil de creer que era mejor que el nuestro. Yo pienso que además que la situación de Oviedo, capital cultural, ya de por sí, sin expediente ninguno, era muy difícil de superar por nadie, porque cultura, Oviedo, Europa se confluyen en esta ciudad, en el camino que se hizo incidencia mucho durante todo el itinerario de la discusión. ¿Ganará Córdoba como, bueno, el propio presidente del gobierno ha apostado por ella, como se rumorea, ¿ganará Córdoba finalmente o qué? No sé, el presidente del gobierno alguna vez falla, ¿no? En cuanto a en sus predicciones. En cuanto a sus predicciones, pero no creo que se haya mojado tanto como para decir que sea Córdoba. Yo pienso además que, bueno, si hablamos de otra cosa, de la ciudad de las 3 culturas o de la ciudad de la nueva civilización o ciudad del diálogo de las civilizaciones, puede ser Córdoba. Yo no digo que no, pero vamos, capital cultural europea, vamos. No se puede comparar Córdoba con Oviedo. Oviedo tiene una historia muy superior de defensa de Europa, mientras que la de Córdoba precisamente era procurando que Europa no avanzase, ¿no? Dice Gabino que el jurado no ha sido neutral y lo vincula incluso al Partido Socialista. No sé qué tiene que decir. No, yo creo que el jurado, a mí no me ofrece la menor duda de que es de una alta cualificación en los expedientes de esos señores, y no creo que sean nada partidistas ni sectarios en todos los países de donde provenían algunos de ellos. Yo creo que no, en absoluto, yo no me metería, pero bueno, el alcalde tiene su manera de trabajar su política, yo no me metería en eso. Creo que la alta cualificación del jurado sí era real, y yo me sentí bien ante el jurado. Ahora bien, sí es verdad que no debía de haber sido a puerta cerrada. El examen que nos hicieron y les hicieron a las demás ciudades debía de ser a puerta abierta, como ocurrió con la excelencia de la Universidad de Oviedo. Claro. Hace unos meses la Universidad de Oviedo, que no era, se pronosticaba como que iba a perder, resulta que ganó, y ganó por la brillantez que el rector y su equipo y otras personas que estuvieron en la defensa de la Universidad de Oviedo, pues hicieron delante de ese tribunal, y ganaron. Y ganaron porque tenían la historia detrás, tenían los expedientes detrás, tenían el esfuerzo medular de los académicos y profesores, pero también porque hicieron una buena defensa ante el tribunal de cara al público. Eso es lo que yo sí eché de menos en el Reina Sofía, que estábamos ante un escenario con todas las butacas vacías, era un auditorio hermoso, pero oscuro, sí, y con las butacas vacías, ¿no? Y entonces yo sí que parecía como parodiando a Pirandello, en lugar de ser personajes en busca de autor, íbamos en busca de público, ¿no? Ojalá que hubiera habido un público, ¿no? Que no hubo. Eso sí, yo creo que es lamentable, puesto que llevábamos una buena presentación y no lo pudo ver el público. ¿Hay posibilidades de intentarlo de nuevo o cree que lo deberíamos hacer o no? No lo sé. Yo la verdad no estoy en la política cotidiana, política diaria, no lo sé. Yo lo que sí sé es que debíamos de intentar tener unidad para grandes objetivos ciudadanos, unidad en Oviedo, unidad en Asturias, porque eso se lo merece. Hay que tener unidad, no dar la sensación de resquicios, de enfrentamientos, y si los hay que superarlos en casa, no mostrarlos fuera. Eso yo creo que es una lección a aprender. Después otra lección que Emilio Sagi y Cosme Marina y algunos otros han dicho sobre esta candidatura: los aportes musicales, los aportes culturales no se deberían caer en la papelera, deberían de mantenerse, seguirse y profundizarse. Y yo añado que también en lo que es el camino como tal, que es lo que defendimos, el camino de Santiago, el camino de la cultura, el camino de Oviedo, eso yo creo que hay que acuñarlo definitivamente, porque por Oviedo debe de pasar la cultura, por Asturias debe de pasar el camino, en fin, yo creo que hay que mantener un cierto protagonismo europeo con el cuño de la culturalidad de Oviedo, de la cultura de Oviedo. Sería un desastre no hacerlo.
¿No es un poco lamentable que para proyectos como este o para otros exista esa división eterna entre Oviedo y Gijón, entre el Principado y Oviedo, por diferente signo político, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que los políticos han llegado a una cierta madurez y que no debía de ser así. Es decir, que yo algo aprendí en mis andanzas europeas, en el sentido de que hay que ser muy tolerante, hay que estar muy unidos. Nosotros en el Parlamento Europeo, vamos, los insultos que se producen en la carrera de San Jerónimo en Madrid o aquí en el Ayuntamiento, vamos, es inaudito, es inimaginable, ¿no? El respeto es absolutamente sumo, y alguna vez que algún extremista euroescéptico sale diciendo alguna barbaridad, se le llama mucho la atención, ¿no? Y queda como muy marginado. Yo creo que aquí debíamos de tener el europeísmo del trato político, debía de impregnar a nuestra actividad cotidiana. ¿No lo es? Pues yo no lo sigo todos los días, pero parece que no lo es. Entonces debería serlo, y bueno, pues yo creo que eso sí se debería aprender, como también el que las cosas se hacen entre dos grandes formaciones políticas e ideológicas, ¿no? La democracia cristiana y sus derivados, y el socialismo y sus derivados. En fin, entonces en esas dos grandes fuerzas que mueven Europa son las mismas que deben de también respetarse y mover también las regiones y las ciudades. Usted divide su tiempo entre Bruselas, Estrasburgo y Asturias, ¿no? Actualmente. Sí, mire, yo estoy una semana en Estrasburgo, la semana de pleno en el Parlamento Europeo, al mes, una semana al mes, y 3 semanas al mes en Bruselas. Claro, cuando estoy en Asturias, bueno, pues yo viajo los lunes por la mañana, todos los lunes por la mañana viajo a Bruselas o a Estrasburgo, y después vuelvo el jueves a última hora de la tarde. El jueves ya estoy aquí y puedo estar este fin de semana, y los viernes, que estoy dedicado pues a lo que se llama mi circunscripción, a tratar con las personas de aquí, con ustedes en este mismo momento, pero con otros muchos que se acercan a mí para plantearme asuntos locales o regionales. Bueno, sin lugar a dudas, el futuro de Oviedo y de Asturias está muy relacionado, tiene que ver con el turismo, pero por mirar al futuro no podemos dejar de pensar en el presente, y el presente tiene mucho que ver, por ejemplo, con la minería y con el carbón. De momento hasta el 2014. ¿Puede ser que pasemos de esa fecha o no? Mire, hasta el 2014 es un eufemismo. El 2014 es como cerrar ahora mismo, porque no se pueden mantener los cierres de 33% cada año hasta el 2014. Eso no puede ser. Lo estamos enmendando. El grupo al que pertenezco en el Parlamento Europeo ha enmendado esta posición. La vamos a ver en el próximo noviembre, y lo deben de ver todos los jefes de Estado y Gobierno antes de final de año. Y yo creo que debemos de luchar, no porque sea tampoco un horizonte temporal. Se dice hasta el 2018 se puede conseguir, dice Joaquín Almunia, hasta el 2018. No, vamos a ver. 2018 o 2020, como dice Ricardo Cortés, un diputado de Cantabria, en un informe en el que yo he participado, de que debe deslizarse, si es en el tiempo, deslizarse más lejos, 2020, 2022, 2026. Pero si no, yo creo que lo importante no es que sea un horizonte temporal, sino que mientras haya necesidades de utilizar el carbón estratégicamente para nuestro país, no solo para la minería, para las comarcas mineras, no, sino para el país, para España. España necesita el carbón, Europa necesita el carbón. Mientras eso sea necesario, pues siempre tenemos que tener una reserva estratégica para seguir trabajando en ella, que no puede alcanzar grados de subvenciones tan altos como los que se estaban manteniendo en el inmediato pasado, por supuesto, pero también se ha bajado mucho el trabajo en la minería, muchísimo. Vamos, no sabe ser una empresa tan enorme como era a lo que está en este momento, pues hay una diferencia muy grande. Pero también hay otra cosa, que tampoco debíamos de renunciar a que la energía que proviene del carbón sea en el próximo futuro limpia. Se está investigando por parte de la Unión Europea, con unos fuertes inversiones, se está investigando en la captura y secuestro del CO2, y por tanto hacer la energía limpia. Y eso no es el que se hagan subvenciones económicas y sociales, lo que está en Europa en cuestión mayor. La que está en cuestión es el CO2, la captura del CO2 en la atmósfera. Bueno, pues ese esfuerzo
lo podemos hacer y se debe de hacer en favor del carbón propio y en favor del trabajo en Europa y el trabajo de las minas de Asturias y León y Palencia y Aragón y Lérida, por supuesto. Entonces, si todo eso es absolutamente necesario y se va a conseguir un carbón limpio, hombre, lleguemos hasta que esa tecnología esté en el mercado, sea posible, pues lleguemos hasta entonces, No tiene sentido, sino que se esté invirtiendo, por ejemplo, aquí en Mieres, en una planta precisamente para capturar el CO2 y le pongamos una fecha límite al carbón. Sí, pongamos la fecha límite de esa tecnología, y hombre, claro, porque esa tecnología que la hacemos para venderla a los chinos, pues no, esa tecnología sí también puede ser vendida a los chinos, pero lo que es importante es que esa tecnología sirva para salvar el carbón, para salvar los puestos de trabajo, para salvar las comarcas mineras, porque yo no me creo ya en que es tan fácil la alternativa, cambiar completamente la cultura de la empresarial y la cultura minera de Asturias de la que hemos vivido y de la que los que no estamos en las minas, como es en Oviedo, Gijón o Áviles, pues sí vivimos, porque es que gracias a las minas ha salido adelante esta región. ¿Qué duda cabe? Desde la Primera Guerra Mundial hasta ahora, ¿de qué ha vivido Asturias? Entonces, y del esfuerzo minero, y por tanto debemos de ser solidarios, consecuentes y además consecuentes con nosotros mismos. Solo de la cultura no vamos a vivir. Y del turismo exclusivamente. Y del turismo menos. Es decir, porque el turismo, no sé, ahora no, porque hay el fundamentalismo árabe que hay en algunos sitios, ocurre que da miedo, ¿no?, para muchas personas de Europa ir a algunos lugares de turismo, pero dentro de poco, si eso se superase, la competencia del turismo de otros lugares del mundo cercano sería terrible. Es decir, no estamos creciendo en turismo, claro que estamos creciendo, se está haciendo un esfuerzo muy grande, pero ese esfuerzo no va a absorber toda la mano de obra que perdemos en la minería. Dice su compañero de partido, del Partido Socialista y además comisario de competencia de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, que en Europa, en la Unión Europea, nadie defiende las subvenciones a la extracción de carbón. Bueno, Joaquín Almunia es muy amigo mío, porque ha estudiado conmigo en la universidad. En fin, yo le conozco desde hace tantísimos años, tengo una relación incluso en Bruselas muy habitual y cotidiana, y bueno, le tengo un afecto y creo que va a ser uno de los aliados nuestros, independientemente de esas declaraciones a las que usted se refiere. Es nuestro aliado, ha sido hasta ahora y lo va a seguir siendo nuestro aliado en la defensa de que el techo del 2014 lo rompamos. Que no defiende nadie en la Unión Europea, hombre, yo soy un modesto parlamentario de una región alejada del centro de Europa, que es Asturias, y desde luego le puedo asegurar que defiendo el carbón, defiendo la minería con toda mi alma. Bueno, por cierto, ¿cómo se nos ve a los asturianos y a España desde Europa con esta crisis que padecemos, con esta situación en la que estamos ahora mismo, con el doble de tasa del paro que el resto de cualquiera de los países o de la media europea? Hombre, desgraciadamente a nosotros no se nos ve, ni ahora, ni con esos datos, ni sin esos datos. Se nos ve muy poco. Pero bueno, el esfuerzo en este tema del carbón yo creo que nos va a dar un cierto protagonismo, también nos lo dio en su momento el esfuerzo por defender el Musel de Gijón, que algunos querían cargarse, desde el mismo Gijón, querían cargarse el Musel. Por eso está muy bien la oposición en Oviedo de Paloma Sáenz, cuando se pone a favor de la capitalidad cultural y va a Madrid también a defenderlo. ¿Por qué? Porque es distinto de lo que ocurrió en Gijón con el Musel, donde la candidata del Partido Popular resulta que quería cargarse el Musel, la ampliación del Musel. Eso es una barbaridad. La encontré yo un día en los pasillos de Estrasburgo, yendo precisamente a decir que no hubiese subvenciones para el Musel, que se cargasen el expediente y tal. Bueno, una barbaridad, ¿no? Pues no, aquí hay que unirse y estar a favor del Musel, por supuesto en Gijón, estar a favor de la minería en las cuencas y en toda Asturias, y estar muy a favor de la capital cultural. Yo son los 3 expedientes importantes que me han llegado, y me va a llegar también otro del campo, que por supuesto también a favor de los trabajadores del campo y los campesinos cuando están defendiendo unos precios estables en la agricultura. Lo que pasa es que es entendible un sobrecoste tan elevado del Musel, que se presupueste en una cantidad y se desvíe de esa forma. Como antes le decía, yo no sé lo que pasó en el expediente de Oviedo de la capitalidad antes de
de que yo entrase en ello. Tampoco sé lo que ha pasado con las contrataciones de los áridos en el Musel, que es lo que ha destapado un poco la controversia. La controversia era por cualquier cosa. Querían cargarse al Musel por cualquier cosa. Entonces han encontrado con que hay unos sobrecostes, efectivamente, pero, ojo, los sobrecostes, yo estuve hablando con el comisario que en su día llevaba esto, el comisario de Barnier de Transportes, que hoy ya no está en la Unión Europea, y me decía, no, pero si los sobrecostes son en toda Europa, en todo este tipo de obras. No es para llevarse tanto las manos a la cabeza. Y de suyo yo creo que ha sido comprendido por el gobierno español y ha sido comprendido por Europa, porque el expediente del Musel ha seguido, y el Musel es una realidad, casi una realidad. Ya se toca la realidad definitiva. Por tanto, por favor, unámonos, porque la puerta abierta al Musel es absolutamente necesaria para toda Europa, y no poner obstáculos en el camino. Ha recibido muchas críticas el Musel también por parte de las organizaciones ecologistas y de partidos de izquierda, como pueda ser Izquierda Unida, ¿no? Sí, esto de los ecologistas, yo soy ecologista, no me cabe la menor duda, defiendo todas esas cosas, pero ojo, cuidado. Una ecología que se cargue 40.000 puestos de 40.000 familias, el salario de 40.000 familias, con cuidado. Y también soy ecologista, pero hombre, lo de Gijón era absolutamente necesario, porque si no, no es competitivo Gijón ni el Musel. Y se le ha dado un premio precisamente a la integración de la ciudad con el puerto. Yo creo que el ecologismo moderado, no haciendo burradas, que en Asturias no estamos para todas esas cosas. Hombre, a mí me parece muy mal que el número 2 de Izquierda Unida, que se presentó a las elecciones del 7 de marzo europeas, el 7 de marzo del año pasado europeas, resulta que ahora es uno de los enemigos mayores de la minería en nombre de la ecología. Hombre, por favor, si toda Izquierda Unida en Asturias está a favor de la continuidad del carbón, ¿cómo puede ser que el que votaron, uno de los que votaron y además salió el 7 de marzo de 2009, esté en contra de la minería del carbón? Eso no se puede tolerar, y lo que hacemos los diputados con el voto que recibimos es muy importante y muy serio y muy sagrado. Yo tengo una representación y voy a representar a Asturias, voy a representar al carbón, voy a representar al Musel, voy a representar la capitalidad cultural, voy a representar la estabilidad de los precios campesinos. Claro que sí, porque para eso te han elegido y para eso estás allí. Lo demás es la disensión que después tienen los ciudadanos con la política y con los políticos, que después no responden a sus expectativas. Se dicen cosas diferentes a veces, en Asturias, y ya no digo Europa, y el Congreso. Y bueno, si miramos a Europa ya ni te cuento, como está más lejos, parece que no llegará hasta aquí, y a veces sí, se mantienen cosas diferentes en Asturias que allí, al mismo partido me refiero. Claro. A veces hasta la misma persona. Claro, eso no puede ser. Es decir, yo creo que el político se le mete, desgraciadamente es un tema que tiene que superarse en España, el que tengas que responder a las listas cerradas y bloqueadas de un partido en las elecciones. Pero, en cualquier caso, dependes de unos programas políticos que has defendido, pero también dependes de ese programa y esa vinculación con los ciudadanos que te han votado. Eso es muy importante. Yo, desde luego, en los 2 mandatos que tengo en la Unión Europea, y bueno, toda mi vida política, cuando fui alcalde o cuando fui consejero de Agricultura del Principado de Asturias, creo que me debí a los ciudadanos y a todas sus aspiraciones. Bueno, don Antonio, saldremos de la crisis, porque se hablaba de que ya había brotes verdes, de que salíamos de forma inmediata. Ahora ya se ponen fechas mucho más lejanas, 2015, 2017. Bueno, somos el país europeo, le decíamos antes, con más tasa de paro. Lo doblamos, de hecho, ¿no? Mire, sí, eso es verdad, pero sin embargo, no por ello el horizonte en la crisis española está más lejano que en algunos países. Por ejemplo, Irlanda, que ayer estuve con un diputado irlandés, y están absolutamente en quiebra. El país está en quiebra. Irlanda, que era también la gran esperanza verde que había habido en Europa, y yo fui a Irlanda para sumergirme a aprender inglés en el momento más álgido de su política de altas tecnologías y comerciales, para superar que
que en Inglaterra pues no estaban en el euro y ellos sí estaban y lograron superar muchos problemas económicos y sin embargo están en quiebra. Y Grecia está como está. Inglaterra, el Reino Unido, el gran país donde están ubicados los grandes servicios financieros en la City de Londres, está mucho peor que España, muchísimo peor que España. Ahora, es verdad, nosotros estamos mal, va a costar mucho más de lo que se preveía salir de la crisis. Yo creo que esto es lo que decía Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Lo vamos a pasar mal todavía en los próximos tiempos, pero efectivamente lo que usted dice, hay un brote verde. El Fondo Monetario Internacional ha visto alguna esperanza en que están llevándose bien y seriamente las cosas presupuestariamente por parte del gobierno, las cuentas públicas están poniéndose y enderezándose, pero ojo, aquí es un esfuerzo colectivo, todo el país debería estar unido, muy unido, para salir de esta crisis, porque nos va a seguir costando. Pero fue la Unión Europea, precisamente, ¿no?, la que le tuvo que poner las pilas, utilizando una expresión a Zapatero y decirle, bueno, por el camino que se va hay que recortar, hay que hacer una serie de... ¿no? Bueno, yo no creo que sea exactamente... Yo estuve con Elena Salgado en Estrasburgo al día siguiente del momento más crítico, y con Campa, obetense, que es el secretario de Estado, en el momento más crítico que hubo el pasado, me parece que fue el 11 de mayo último, donde la situación de Europa estuvo en una situación muy crítica, de los 4 países del sur de Europa, donde esto ponía en crisis el euro, en fin, y yo creo que ahora estamos un poco mejor. Alemania se está percatando de que no puede olvidarse un poco, después ahora con los 20 años de la reunificación alemana se está haciendo mucha reflexión de que no pueden abandonar la idea europea como tenía el gran Helmut Kohl o el gran Adenauer tenían de la idea europea. Si ellos abandonan Europa, ellos son el país rico, el país que crece, la locomotora. La locomotora, esto no pueden olvidarlo, pues si lo olvidan, efectivamente es un problema. Pero yo creo que aquí en España se están haciendo los deberes muy bien, han sido pasados los exámenes pertinentes, y yo creo que bueno, que eso efectivamente nos dicen también consejos de fuera, nos han dicho consejos de fuera que hay que seguir, no hay más remedio que seguir. No es en el sentido de que bueno, que los mercados son unos estúpidos, no, por favor. La situación, el extremismo analítico no nos lleva a ningún lado, y el nacionalismo a ultranza tampoco, ¿no? Aquí esto es muy serio, nos han dicho cosas muy serias, hemos aportado también cosas muy serias, de la dialéctica de unos y de otros. Tenemos que salir adelante porque este país se lo merece, y además este país es un país en el que se puede confiar, es un país rico en cuanto a su experiencia, su capacidad, el trabajo. Por ejemplo, el gran valor de Asturias no va a ser solo estos productos de los que estamos hablando. El gran valor, y ni siquiera el turismo, como usted decía antes, no, el gran valor de Asturias son sus gentes, la gran capacidad de sus gentes, el trabajo cualificado, las personas que están dispuestas a cambiar de trabajo, pero también a rehacer y a cualificarse y a mejorar en el trabajo que tienen. ¿No somos Grecia? No. Grecia... ¿No va a ocurrir aquí lo que Grecia? Mire, mi despacho... ¿O es mucho de asegurar eso? Bueno, hay que tener siempre cuidado. Las experiencias ajenas hay que cuidar con ellas. Yo tengo mi despacho al lado de los griegos. Yo tengo una diputada que está muy cerca del despacho, me la encuentro con ella en los pasillos muchas veces. La vi un día llorando de la situación que estaba atravesando su país, que no es culpa del gobierno actual de Grecia, es culpa del absolutamente absurdo del gobierno anterior. El gobierno anterior, que presentó falsas cuentas, que hizo una serie de barbaridades enormes. Pero ojo, no solo es culpa de ese gobierno, incluso que era un gobierno de derechas, no solo es culpa de él, sino culpa de los servicios de Londres y de América, que habían precisamente maquillado esas cuentas, porque era cosa de esos servicios financieros del mundo rico, del mundo más rico y potente, que había maquillado esas cuentas, y claro, eso fue un desastre. Este país no se merece ese asunto, y creo que no llegaremos a esa situación, pero ojo, hay que tener las experiencias ahí, saber por dónde no se debe de ir, y por eso no se puede el bla 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 de
de reclamar una cosa y otra. Bueno, hay que ver qué es lo que puede dar este país en este momento y qué puede dar el mundo. Se habla mucho del momento político que vive Zapatero, con los sindicatos enfrentados, con esa huelga de hace unos días nada más, del 29 de septiembre, con las decisiones polémicas quizá de bajar el sueldo a los funcionarios, etcétera. ¿Qué le parece a usted esas medidas? Mire, yo no vamos, en el detalle de esas medidas no puedo entrar, porque vamos, sería pretencioso porque lo desconozco. Lo que sí sé es la gran reicidumbre que tiene el presidente del gobierno. Yo creo que el presidente del gobierno mantiene una situación difícil, muy difícil, pero que yo sé que es impopular. Yo creo que en este momento no es atractiva la situación de tomar una serie de medidas, pero es mejor tomarlas ya que no tomarlas cuando ya no el agua esté al cuello y las reformas ya sean de una invalidez total. Yo creo que el presidente del gobierno, yo le conozco algo y sé que es un hombre valiente, es un hombre que quiere a su país y es un hombre consecuente. Y yo creo que esto lo hace porque no tiene más remedio que hacerlo. Y la cuestión está en que los que somos intermediarios sociales, los que somos, sepamos explicarlo, sepan explicarlo algunos otros bien a los ciudadanos, porque lo que yo he entendido, pues veo que no es lo que se entiende en la calle. Entonces es necesario que eso, por eso es muy importante esta televisión, por eso es muy importante los medios de comunicación, porque tenemos que utilizarlos más y tener ese vehículo de relación con las personas. Y que los que hoy me escuchan y ven aquí, pues me hagan llegar a mi correo masipdiputado@yahoo.es pues lo que se les ocurra de crítica y de aportación, masipdiputado@yahoo.es. Muy bien. Me alegra además mucho esa puntualización que usted hace a favor de esta televisión, porque precisamente esta televisión no fue, digámoslo suavemente, muy querida por el Partido Socialista o por el gobierno regional, al menos, durante mucho tiempo, y nos llevó a una situación que, al margen de cualquier otra cosa, los trabajadores desde luego lamentábamos muchísimo, ¿no? Mire, de verdad, lo ignoro lo que ha pasado, pero como hablamos de las otras cosas, ¿no? Como hablamos con el Museo, como hablamos de la capitalidad de Oviedo, yo ignoro el expediente anterior. Yo estoy aquí y les puedo decir que solo con que ustedes estén y tengan una audiencia y ustedes la cuiden y tengan el esfuerzo profesional que veo que está teniendo usted y tienen sus compañeros, yo creo que eso merece que, yo he venido de Bruselas 2 horas antes para llegar a este programa y estoy absolutamente convencido de que esta intermediación social es muy necesaria, y apoyar a todas las personas que tienen esa voluntad de trabajar en esta línea, que es absolutamente la línea de la modernidad, yo creo que es fundamental. Por cierto, tendremos otro eurodiputado asturiano, porque se habla de Areces tras dejar la presidencia. Bueno, algunos le colocan incluso como ministro de Empleo, cosa que, según están las cosas y con la que está cayendo, no sé si es lo mejor. Yo personalmente, desde luego, no sé si es una buena oferta de empleo, y otros incluso hablan de su paso a la política europea, ¿no? Mire, para un político, el que si es mejor porque los vientos son buenos o son malos, eso es un problema distinto. El que tiene que navegar con los vientos como sean. Eso me lo dijo Campa en esa reunión que tuve con Elena Salgado y él en Estrasburgo. El viento es el que es y hay que navegar con ese viento. Y la tormenta es tan fuerte y ya mainará, ¿no? Es decir, pero en cualquier caso el político tiene que tener el valor de asumir sus responsabilidades en unas circunstancias y en otras, en unas dificultades y en otras. Y ese es el deber político, y si no, ¿para qué está? Si no, ¿para qué? Es decir, para cobrar el sueldo, hombre, por favor, eso es casi indigno, ¿no? No, el político tiene que tener la dignidad de su trabajo, la dignidad de su capacidad de intermediación social y la dignidad de la defensa de los intereses. Y entonces, todo eso es para bien y para mal. A veces ha sido un gran presidente y sigue siendo un gran presidente del Principado de Asturias. Su valor será recogido en cualquiera de las esferas en las que continúe, porque desde luego yo le veo en plena forma, no le veo de mañana de jubilado, o sea que le veo en plena forma y veo que estará en cualquier sitio. ¿Dónde esté? No, eso no lo sé. En Europa, desde luego, como parlamentario no puede estar en los próximos 4 años, porque hasta el 2014 no hay elecciones, o sea que
ahí eso está vedado. Que me vaya a sustituir a mí en Europa, bueno, pues desde luego para mí sería un honor, porque sería reconocer que este trabajo, que no estaba muy dignificado antes, de que estaba, incluso ni siquiera había ningún diputado europeo por Asturias, que era una vergüenza. Cuando yo entré, llevaba 5 años sin haber diputado por Asturias, y eso sí que es un problema. Eso es la mentalidad de mucha gente aquí, que no valoraba ese puesto y tal. Yo creo que, hombre, algún lustre le estoy dando yo a mi trabajo. Y creo que si alguien viene y me supera, desde luego sería para mí absolutamente maravilloso. De todas maneras, yo tengo también una compañera también asturiana, María Muñiz, que no entró por Asturias, pero entró por la emigración, porque estaba en la emigración belga, y es diputada también europea, y se está portando extraordinariamente bien. Es una diputada magnífica, hacemos un tándem los dos para muchas de estas cuestiones que hemos hablado, pero también ella, además, que es ha sido funcionaria europea y conoce muy bien la casa, y yo creo que es una aportación también muy importante. Y no niego también que, bueno, que en la oposición en España, pero allí en el poder, porque en Europa no en vano gana la derecha, está un diputado que yo me meto mucho con él cuando hay elecciones y tal, Salvador Garriga, que bueno, no es de mi cuerda ni de mi ideología, pero bueno, no cabe la menor duda que él hace sus deberes, él hace sus deberes y su trabajo. A usted le sustituyó en el Ayuntamiento de Oviedo precisamente Gabino de Lorenzo. ¿Sigue un poco el tremendo lío que hay formado ahora mismo en Asturias por la candidatura del Partido Popular Asturiano, con cascos partidarios y detractores? ¿Lo sigue un poco? Pues mire, no mucho. Me han preguntado, yo no conozco, creo que hay una chica de Oviedo, ¿no?, que se presenta como alternativa a Cascos, ¿no? Isabel Pérez Espinosa. Sí, yo no la conozco. Bueno, la vi un día, la vi un día, que vino muy amablemente a solidarizarse con la Casa del Pueblo el día que un extremista asturianista nos quemó la sede de la Casa del Pueblo, que fue lamentable en agosto del año 2000, y vino esta chica que creo que es no confundirme si me dijeron que se llamaba Isabel Pérez de Espinosa. Sí, correcto. Y también se creyó conmigo una vez, porque algo que yo no estuve del todo bien, que ella y su marido entonces se creyeron conmigo por unas declaraciones que hice en un medio, y que igual yo no estuve del todo bien, pero les gané el pleito en el Supremo, vamos, en el asunto y tal, pero no le vi la cara en el juicio. No le vi la cara, le gané el juicio, pero no le vi la cara a ella en el juicio. Entonces no estoy muy seguro, si la veo igual no la conozco. Por tanto, no sé que hay una chica que pretende ser la alternativa de Cascos, pero no la conozco. Sí conozco a Cascos, y bueno, sí conozco a Cascos y todo lo intolerante que es. Bueno, pero también se habla de él como un hombre que ha traído mucho para Asturias. No sé si está de acuerdo. Bueno, pues ahí está el lío que nos armó en Llanes, ¿no? En Llanes con la autovía, hoy día pues eso queda ese grano ahí de salida de Asturias hacia Francia, vamos, y hacia el resto del norte español, y vamos, que es una barbaridad lo que hizo Cascos ahí, y la barbaridad que hizo Notur también con una cosa parecida en el retraso de la autovía, vamos, me parece Cascos, y producto de su carácter, porque creo que fue producto de su carácter. A mí me dijeron que también había tenido una secretaria aquí asturiana que le tiró un móvil en medio del ministerio y tal, y bueno, intolerante, intemperante. Yo creo que se trata de que los políticos seamos lo que le decía yo a usted antes, como aprender un poco de Europa, de respetarse, de tolerarse, y de no tener este carácter absolutamente agrio y lamentable que podría ser si viene Cascos convertir a esta región en una espiral de Doberman. Si no, eso no debe ser así. Don Antonio, ha sido un placer tenerle aquí. ¿Se ha acostumbrado ya, por cierto, al clima europeo o no? No, porque a mí cuando yo fui la primera vez en el año 2004 me dijeron, bueno, es igual que Asturias, Bruselas. ¿Qué va? Asturias es una maravilla de luz, y lo que es aquello es un clima triste, absolutamente triste. Yo estoy poco por la calle porque voy del Parlamento al hotel y estoy constantemente nada más que haciendo ese trayecto,
pero la verdad es que es es un poco deprimente. En mi despacho, que está en el piso 11, algunos, porque he invitado a muchos asturianos a visitarme, me lo conocen, el piso 11, pues cantidad de días tengo una nube por debajo y otra nube por encima, como si estuviéramos en un valle asturiano, metidos en el valle, no en la ciudad. Pero alto, ¿no? Alto, sí, y resulta que es un clima... No me acostumbra. Una persona que tiene la falta de movilidad, que tiene la enfermedad que tengo yo de la parexia que sufro, pues necesitamos gentes como yo, necesitamos la luz, y eso me comprenderán muchos televidentes, que llegado un momento dado la luz es muy importante para amanecer y para querer la vida cada mañana, que te despiertas con dolor, pero te despiertas con la esperanza que te da la luz. Insisto, un placer tenerle aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por haber venido. No sé si quiere añadir algo más, si no... Pues... No, pues muchísimas gracias a ustedes por acordarse de mí, porque ya le digo, pues cuando uno tiene que abrir ese paso en la política y no... A mí al principio pues no me hacía caso nadie. En el 2004, pues bueno, un diputado, que por fin ya es un diputado asturiano, pero... Es que pues parecía no. que además Europa era un cementerio de elefantes, ¿no? Creo que, vamos, que me estoy ganando el puesto, y aprendí mucho de Javier Solana, que es mi gran amigo, que también cuando le nombraron representante para la alta política y la seguridad europea, pues era un puesto nuevo que no le hacía caso a nadie. Pero él se lo ganó a pulso, con 2 secretarias, y salió adelante como estuvo mandado, y sí. Ya tenía, cuando yo le despedí, 800 funcionarios en su secretaría. Vamos, hombre, está bien, ¿no? ¿Les van a bajar el sueldo a los funcionarios europeos, por cierto, ya para terminar? Porque también se habla de eso, ¿no? Me parece que sí. De todas maneras, hay que acabar... Mire, cuando yo llegué al Parlamento, José Borrell, que era el presidente, que fue presidente a los pocos días, me encargó a mí que acabase con algunas corruptelas administrativas por las cuales los diputados era el gran sueldo que se decía que tenían, que no era ese sueldo en euros, sino que era pues algunas prebendas que se tenían y que era lo que motivaba un desarraigo social, y que bueno, y eso yo me encargó a mí que acabase con eso, y bueno, con otras personas de otros países, no italianos, pero porque en Italia no estaban dispuestos a continuar con todas esas corruptelas, pero conseguimos igualar, y esto es una cosa transparente, clara, y que está en la red y se puede controlar, como se puede controlar mi patrimonio completamente por parte de los ciudadanos. Insisto, muchas gracias, un placer tenerle aquí. Gracias. Hasta luego. Y a ustedes, señoras y señores, recordarles que volvemos, por supuesto, la semana que viene, próximo viernes, y en esa redifusión de los domingos les volveremos a traer personajes que tengan, como han podido ver hoy, mucho que contar sobre la actualidad. Gracias y hasta la semana que viene.